Ángeles y demonios. Dan Brown. Capítulo 119. Los escalones de piedra descendían a las entrañas de la tierra. «Voy a morir aquí», pensó Vittoria, al tiempo que aferraba el pasamanos y seguía a los demás por el estrecho pasadizo. Aunque Langdon había pretendido detener al camarlengo, Chartrand había sujetado a Langdon para impedírselo. Por lo visto, el joven guardia estaba convencido de que el sacerdote sabía lo que hacía. Tras una breve refriega, Langdon se soltó y persiguió al camarlengo, con Chartrand pisándole los talones. Vittoria había corrido tras ellos. La pendiente era tan empinada que cualquier paso en falso podía significar una caída mortal. Muy abajo distinguió el resplandor dorado de la lámpara de aceite del camarlengo. Detrás de ella, Vittoria oyó los apresurados movimientos de los reporteros de la BBC. El foco de la cámara proyectaba sombras monstruosas en el pasadizo, además de iluminar a Langdon y Chartrand. Vittoria apenas podía creer que el mundo estuviera siendo testigo de esta locura. «Deja de filmar». De todos modos, sabía que gracias al foco veían los escalones que pisaban. Mientras la persecución continuaba, los pensamientos de Vittoria se agitaban como una tempestad. ¿Qué estaba haciendo el camarlengo ahí abajo, aunque pudiera encontrar la antimateria? No quedaba tiempo. Vittoria se sorprendió al caer en la cuenta de que su intuición le estaba diciendo que el camarlengo tal vez estaba en lo cierto. Ocultar la antimateria 3 pisos bajo tierra casi parecía una elección noble y piadosa. A una buena profundidad, como en el almacén de materias peligrosas del CERN, la explosión de la antimateria quedaría restringida en parte. No habría onda de calor, ni metralla voladora que hiriera a la gente congregada en la plaza de San Pedro, tan solo un cráter bíblico en la tierra y una enorme basílica que se hundiría en él. ¿Había sido este el único acto decente de Kohler? ¿Salvar vidas? Vittoria aún no podía creer que el director hubiera estado implicado. Podía aceptar su odio a la religión, pero esta espantosa conspiración parecía superarle. ¿Era tan profundo el odio de Kohler? Lo bastante para destruir el Vaticano, contratar a un asesino, asesinar a su padre, al Papa y a 4 cardenales. Se le antojaba impensable. ¿Cómo había podido urdir Kohler esta traición dentro de los propios muros del Vaticano? Rocher era el infiltrado de Kohler, pensó Vittoria. Rocher era un Illuminatus. No cabía duda de que el capitán Rocher tenía llaves de todo: los aposentos del Papa, il Pasetto, la necrópolis, la tumba de San Pedro. Podría haber ocultado la antimateria en la tumba del Santo, un lugar de acceso muy restringido, y luego ordenado a sus guardias que no perdieran tiempo registrando las zonas prohibidas del Vaticano. Rocher sabía que nadie encontraría jamás el contenedor, pero el capitán no podía imaginarse que el camarlengo recibiría un mensaje del cielo. Oh, el mensaje. Este era el acto de fe que Vittoria aún luchaba por aceptar. ¿Se había comunicado Dios con el camarlengo? Su instinto le decía que no, pero ella misma, por su profesión, había estudiado interrelaciones muy peculiares. Huevos de la misma puesta de tortugas marinas, llevados a laboratorios separados por miles de kilómetros, que se abrían en el mismo instante. Extensiones tan grandes como hectáreas de medusas que palpitaban con un ritmo perfecto, como si formaran una sola mente. Existen líneas de comunicación invisibles en todas partes, pensó. Pero entre Dios y el hombre, ojalá su padre le hubiera transmitido su fe. En una ocasión, le había explicado la comunicación divina en términos científicos y la había convencido. Aún recordaba el día en que le había visto rezando y le preguntó: «Padre, ¿por qué te molestas en rezar? Dios no puede contestarte». Leonardo Vetra había alzado la vista con una sonrisa paternal. «Mi hija la escéptica. ¿Así que no crees que Dios habla al hombre? Déjame traducirlo a tu lenguaje». Bajó un modelo de un cerebro humano de un estante y lo dejó delante de ella. Como imagino que sabrás, Vittoria, los seres humanos utilizan un porcentaje muy pequeño de su capacidad cerebral. Sin embargo, si los colocas en situaciones cargadas de emotividad, como traumas físicos, extrema alegría o miedo, profunda meditación, de repente sus neuronas empiezan a dispararse como locas, lo cual da como resultado una clarividencia mental mucho mayor. ¿Y qué?, repuso Vittoria. El que tú pienses con lucidez no significa que hables con Dios. «Ajá», exclamó Vetra. Y no obstante, soluciones notables a problemas en apariencia insolubles suelen aparecer en estos momentos de clarividencia. Es lo que los gurús llaman conciencia superior. Los biólogos,
estados alterados y los psicólogos hipersensibilidad. Hizo una pausa. Y los cristianos lo llaman respuesta a una oración. Sonrió. A veces, la revelación divina solo significa adaptar tu cerebro para escuchar lo que tu corazón ya sabe. Mientras corría en la oscuridad, Vittoria pensó que tal vez su padre tenía razón. Costaba tanto creer que el traumatismo del Camarlengo había inducido en su mente un estado en el que había hipnaos el emplazamiento de la antimateria. Cada uno de nosotros es Dios, había dicho Buda. Cada uno de nosotros lo sabe todo. Solo necesitamos abrir nuestras mentes para escuchar nuestra propia sabiduría. Fue en ese momento de clarividencia, mientras Vittoria continuaba descendiendo, cuando sintió que su mente se abría, que su sabiduría ascendía a la superficie. Supo sin el menor asomo de duda cuáles eran las intenciones del Camarlengo. Sintió más miedo que nunca. «¡No, Camarlengo!», gritó. «¡Usted no lo entiende!». Vittoria imaginó la multitud congregada en la plaza de San Pedro y la sangre se le heló en las venas. Si desplaza la antimateria a la superficie, todo el mundo morirá. Langdon avanzaba a grandes zancadas. El pasadizo era angosto, pero ya no sentía claustrofobia. Aquel miedo debilitador de otros tiempos había dado paso a un temor mucho más profundo. «Camarlengo». Langdon se dio cuenta de que estaba acercándose al resplandor de la lámpara. «Deje la antimateria donde está. No podemos hacer otra cosa». Nada más pronunciar las palabras, no dio crédito a sus oídos. No solo había aceptado la divina revelación del emplazamiento de la antimateria, sino que estaba abogando por la destrucción de la Basílica de San Pedro, una de las grandes obras arquitectónicas de la Tierra, así como de las obras de arte que contenía. Pero la gente que hay afuera es la única solución. Parecía una cruel ironía que la única manera de salvar a la gente consistiera en destruir San Pedro. Langdon imaginó que el simbolismo divertiría a los Illuminati. El aire procedente del fondo del túnel era frío y húmedo. En algún lugar de aquellas profundidades se hallaba la sagrada necrópolis, la sepultura de San Pedro y de incontables cristianos de los primeros tiempos. Langdon sintió un escalofrío y confió en que no estuvieran empeñados en una misión suicida. De repente, la lámpara del Camarlengo pareció detenerse. Langdon no tardó en darle alcance. El final de la escalera se materializó en la oscuridad. Una puerta de hierro forjado con 3 calaveras talladas bloqueaba el paso. El Camarlengo estaba abriendo la puerta. Langdon dio un salto y la cerró. Los demás bajaron en tropel por la escalera, pálidos como fantasmas a la luz del foco, sobre todo Glick, cuya lividez se acentuaba a cada paso que daba. Chartrand agarró a Langdon. «Deje pasar al Camarlengo». «No», gritó Vittoria desde arriba sin aliento. «Hemos de salir ahora mismo. No podemos sacar la antimateria de aquí. Si la trasladamos arriba, toda la gente congregada en la plaza morirá». El Camarlengo habló con voz muy serena. «Hemos de tener fe. Nos queda poco tiempo». «Usted no lo entiende», dijo Vittoria. «Una explosión en la superficie será mucho peor que aquí abajo». El Camarlengo la miró, con un brillo de cordura en los ojos. ¿Quién ha hablado de una explosión en la superficie? Vittoria le miró fijamente. ¿La va a dejar aquí? La seguridad del Camarlengo era hipnótica. Esta noche no habrá más muertes. Pero, padre, por favor, un poco de fe. La voz del Camarlengo se convirtió en un susurro. No les pido que se queden conmigo. Son libres de marcharse. Solo pido que no se entrometan en sus designios. Déjenme hacer lo que se me ha ordenado. Voy a salvar a esta iglesia. Estoy en condiciones de hacerlo. Lo juro por mi vida. El silencio que siguió fue atronador.